Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Fusiles y pistolas de diferentes marcas y calibres sin documentación. Miles de cápsulas, cientos de cargadores y hasta radios de comunicación confiscados forman parte de casos que están bajo investigación en la Inspectoría del Poder Judicial. Se trata de hechos que el Ministerio Público califica como graves, señalando a los vinculados como participantes del crimen organizado. Sin embargo, fiscales dicen que los sospechosos salieron por la puerta grande al recibir garantías económicas como medidas de coerción. Los casos en manos del Poder Judicial forman parte de una indagatoria que incluyen 18 provincias. Esta noche los llevamos a dos de las demarcaciones más grandes del Cibao. Sicariato, tiroteos indiscriminados y secuestros express. La criminalidad generalizada no da tregua. Las muertes violentas registradas en Santiago de los Caballeros en los últimos meses son motivo de gran preocupación, pero lo que realmente preocupa es la facilidad con que recuperan su libertad los imputados en casos graves. 6 fusiles, 2 pistolas, casi 7,000 cápsulas, unos 4 millones de pesos y más de $17,000 incautados en agosto pasado en la denominada Operación CAF. Los apresados, Gregory Alberto Diplán Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla. El Ministerio Público, conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas y agencias de la Embajada de los Estados Unidos internacionales, iniciamos este caso a través de interceptaciones telefónicas. Es un caso donde en principio están imputados Gregory Diplán y Juan Miguel. Son los 2 imputados que tenemos. Es un caso bastante grave. Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, asegura que además de armas y las miles de cápsulas detalladas en el expediente, también encontraron pertrechos militares que dicen fueron introducidos al país por diferentes aeropuertos. En algunos casos, en cajas de comida, en latas de salsa de tomate o maíz al estilo mexicano específicamente. Se hicieron allanamientos en el centro de Santiago y un allanamiento en una comunidad que se llama Borojoy, en el municipio de Licey al Medio. Se refiere a esta propiedad en Licey al Medio, finca que las autoridades dicen los acusados utilizaban como almacén en la calle principal número 40 en el sector Borojol. Esas fueron las primeras intervenciones que hizo el Ministerio Público. Al momento de la ocupación y el arresto de los primeros imputados, en el lugar del allanamiento pudimos detectar que venía en camino también otro cargamento de municiones, por lo que se produjo un allanamiento en Santo Domingo, en una compañía de shipping, y todas esas evidencias fueron presentadas al tribunal. Se trata de Quisqueya Shipping, en la Marginal de las Américas en Santo Domingo Este, a través de los cuales, dice el Ministerio Público, los acusados recibían las armas ilegales de todo calibre, así como municiones y sustancias controladas, mediante tanques que eran remitidos desde los Estados Unidos con destino a la finca en Licey al Medio. Las autoridades aseguran que mediante decenas de interceptaciones telefónicas confirmaron el modus operandi de la estructura. Para el Ministerio Público fue bastante indignante que se le produjera a uno de los imputados, le dieron libertad pura y simple, y al otro imputado una garantía económica en la medida de coerción que se conoció o que conoció la juez de atención permanente, alegando que nosotros habíamos violentado el domicilio de ese imputado porque habíamos allanado en una dirección que no era para la que estábamos autorizados. En su decisión, la juez del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, Giberti Marín Polanco Herrán, manifestó: si bien estamos ante una ocupación de armas de guerra, municiones y otros objetos contrarios a la ley penal, dicha ocupación fue realizada de manera irregular, atentando contra el principio de la inviolabilidad del domicilio,
pues la misma ha quedado comprobada que fue ejecutada en un paraje perteneciente a una jurisdicción distinta a la autorizada, es decir, en España, Moca. Esta ilegalidad no puede ser ignorada por esta juzgadora, ni tampoco tomada a la ligera, pues de dichas ilegalidades se desprendieron otras actuaciones, aparte de las ocupaciones, tales como el arresto del ciudadano Gregory Alberto Diplán. Sin embargo, nosotros le demostramos que habíamos allanado la misma casa, la misma calle y el mismo sector que estábamos autorizados para intervenir. Y por demás, si se tratara de una incompetencia o de un lugar que no fue el municipio o el sector que fuimos a allanar, una incompetencia no genera nulidad, que fue lo que la juez alegó en ese momento, sino que genera que ella lo que debía era declinarlo a la jurisdicción que entendía competente, que en ese caso ella decía que era el municipio de Moca o la provincia de Moca. Como consecuencia de ello, el Ministerio Público produjo una apelación y la Corte de Apelación de Santiago revocó la decisión. La magistrada Polanco Herrán declinó una entrevista con el Informe diciendo que no contaba con permiso del Poder Judicial. Al regreso, otros 5 casos también en Santiago, incluyendo el de la Operación Falcón. Este es El Informe con Alicia Ortega. Otro caso ocurrido igualmente en Santiago también terminó de manera laxa en los tribunales. Ese proceso tiene múltiples imputados, más de 30, y en su momento fueron sometidos a la medida de coerción unos 23, y las decisiones que han venido acaeciendo después que se presentó la medida de coerción, de algunas variaciones que se han producido, por ejemplo, en el caso del imputado Juan Maldonado, que el juez García le otorgó la libertad, que posteriormente fue revocada por la Corte. Él alegaba, el juez, que ya la diligencia que el Ministerio Público había hecho respecto de la acusación o de la diligencia investigativa respecto de ese imputado ya se habían cumplido y que el imputado no representaba peligro para la investigación. Sin embargo, número uno, el Ministerio Público todavía estaba en la etapa de presentar su acto conclusivo, de cumplir con la complejidad del caso que ese mismo juez había decretado, por lo cual no era ajeno a él la información de que el caso estaba declarado complejo. Y número 2, se trata de un imputado de los principales del ala del este que están vinculados con este caso. Se refiere al magistrado Job García Hurtado, quien en septiembre varió la medida de coerción de prisión preventiva a un grillete electrónico y presentación periódica a Juan Maldonado, quien fue arrestado en momentos en que junto al diputado del PRD, Nelson Félix, conocido como Pirrín, sacaban al extraditable Juan José de la Cruz Morales, según el Ministerio Público, del cerco de la operación, pero luego de un seguimiento en la carretera Mella, próximo al cruce de Guerra en Santo Domingo Este, el vehículo en que viajaban, marca Toyota Land Cruiser Prado, color blanco, fue interceptado por los equipos investigadores. Lo que me pasó le podía pasar a cualquiera. ¡A cualquiera! Todo el mundo sabe cuál era mi relación con ese exdiputado y hasta el momento director de Comunidad Digna. Yo no andaba ocultando a nadie. Yo no fui a buscar delincuentes. Yo andaba en ese momento con un hombre conocido por todos. El tribunal, el día 27 de septiembre, dictó una decisión que indicaba al Ministerio Público que tenía que depositar al día siguiente, el martes 28 de septiembre, la acusación, porque
Ellos tenían desde el 28 de septiembre del año pasado para investigar. El magistrado García Hurtado accedió a responder preguntas por la vía telefónica. Luego el tribunal le dio 4 meses más para una prórroga por lo complicado del caso. Y el día 28 de septiembre de este año, ese periodo de 12 meses se venció. Es decir, que ese 28 de septiembre a las 12 de la noche, el Ministerio Público depositó acusación. Y esa medida y esa revisión que refiere el Ministerio Público fue hecha en octubre, o sea que ya ellos habían depositado acusación. Maldonado no fue el único imputado del caso Falcón beneficiado con variación de la medida de coerción. El juez García Hurtado también varió las medidas de Julio César Jiménez Talavera y Luis Daniel Nieves Bautista, según el fiscal titular, sin notificar al Ministerio Público. En ese caso, por las razones de que teníamos sospecha legítima de que se quería conocer el caso a la carrera, la fiscal que subió a la audiencia le recusó en ese proceso y el juez, no obstante la fiscal haber recusado, intentó conocer la audiencia. La fiscal bajó de audiencia porque era la única manera que tenía para decirle al tribunal que no podía conocer la audiencia en las condiciones que estaba. El juez nos intimó a nosotros como fiscal titular, dándonos 15 minutos para que presentáramos un nuevo Ministerio Público para conocer la audiencia. No obstante, nosotros no estar en oficinas, por lo cual no nos dimos por enterados. El tribunal fue irrespetado por el Ministerio Público en esa ocasión. El tribunal rechazó esa recusación porque que la Corte ya la había evaluado. A las 12:48, antes, cuando el tribunal le da la palabra para que se refiera a las solicitudes de la defensa de los imputados, la fiscal pide permiso para ir 5 minutos al baño. Entonces, luego de pasar 8 o 10 minutos, enviamos al alguacil de estrado por la fiscal. Y allá, en litigación final, en el departamento de litigación, se le informa al alguacil que el fiscal titular la había llamado a su despacho. Cuando el alguacil vuelve donde nosotros de manera verbal primero, lo enviamos al despacho para que la fiscal volviera a la audiencia. Y cuando el tribunal verificó que había un sabotaje de parte del Ministerio Público a las 3:37 de la tarde, entonces intimó de manera ya por un documento, un acta de audiencia, decidió intimar al Ministerio Público. La resolución de esa audiencia hace constar que la fiscal solicitó el aplazamiento de las presentes revisiones, diciendo que el Ministerio Público no ha sido notificado, ni el despacho del titular de la jurisdicción de Santiago, ni la especializada de lavado de activos, de la decisión sobre la recusación que fue incoada a la Corte, por lo que solicitaban el aplazamiento a los fines de que la Corte notifique dicha decisión y poder luego de ser notificada hacer los trámites a la especializada de la decisión vía la Procuraduría General de la República. El mismo documento da cuenta de que el tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público, puesto que los fiscales, tanto especializada como titular, quedaron convocados tanto por acta de audiencia y que además han sido notificados de la decisión a través del acto de alguacil del 13 de octubre, notificando al fiscal titular de Santiago y a la PEPCA. En la resolución también consta que durante la audiencia el Ministerio Público recusó formalmente al juez diciendo que toda vez que el Ministerio Público litigante ha establecido que no hemos sido notificados de dicha decisión emanada por la Corte, por lo que entendemos que se verifica una camisa de fuerza para el conocimiento de estas revisiones por la situación antes expuesta. Ante la negativa del tribunal, dice el documento, la fiscal solicitó permiso para ir al baño y no regresó, por lo que el juez intimó a que en un plazo de 10 minutos, a contar de la notificación de esta acta,
el fiscal titular presente a la titular litigante, advirtiéndole que de no obtemperar a este requerimiento, el tribunal procederá a lo previsto en la normativa procesal vigente. El juez, pasado ese tiempo, se abocó a conocer la audiencia sin la presencia del Ministerio Público y puso en libertad digitales que había que trabajar a través del DICAP y del INACI, y el Ministerio Público solicitó complejidad, que el tribunal diera una prórroga del proceso, y no obstante estar la solicitud de prórroga sometida, el juez varió la medida de coerción en razón de que ya se había cumplido, dice él, el proceso investigativo del Ministerio Público. Bueno, yo creo que ahí tenemos una discrepancia. La complejidad es un término jurídico que califica un proceso y ese proceso no es complejo. Y el hecho de variar una medida de coerción, le vuelvo a decir, por eso le hice las precisiones anteriores. El juez valora desde su independencia y desde su criterio fundamentado en derecho, y valora si un imputado puede sujetarse con otras medidas distintas a la prisión preventiva o distintas a la que a la que esté sujeto el imputado. Y si el juez lo entiende así, entonces lo hace, y si una parte no está de acuerdo, como hizo el Ministerio Público, lo apela y que la Corte lo decida, porque ese es el juego del derecho, por eso existe un doble grado de jurisdicción. Ese es otro caso que nosotros apelamos, y la Corte, posterior a esa decisión, recientemente varió y retornó el imputado a prisión preventiva. Es un caso bastante grave porque tiene implicaciones internacionales y tiene que ver con el consumo y el tráfico de pornografía infantil con menores de edad, con temas muy sensibles que afectan el presente y el futuro de nuestros niños. Cuando regresemos, los llevamos a la provincia Duarte. Allí, 3 casos de armas de alto calibre en apenas 2 meses han acaparado la atención del Ministerio Público. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Este es El Informe con Alicia Ortega. La criminalidad también se ha trasladado a la región nordeste del país. En San Francisco de Macorís, el trasiego de armas de alto calibre está a la orden del día. Así se refleja en los tribunales. El Ministerio Público, como órgano del sistema de justicia relacionado a lo que tiene que ver con la política criminal del Estado y obviamente la protección de víctimas, testigos y seguimiento a procesos judiciales en representación de la sociedad, pues siempre debe de velar por verificar, conforme cuadrantes o circunstancias que se van presentando en el país, cuáles son los hechos delictivos que impactan de manera más negativa o que influyen directamente en la sociedad. Smiley Rodríguez es la fiscal titular de la provincia Duarte. Tuvimos un primer caso presentado en enero de este año, en el que ciertamente deteníamos personas con fusiles. Y al hacer nuestra presentación del proceso, nosotros especificábamos por qué es tan peculiar este tipo de casos. No es lo mismo usted tener un ciudadano que comete o que posee un arma de fuego, aunque no esté regulada, pero que es un arma que puede conseguir más fácil en el mercado. En enero pasado, en la calle Independencia, en el sector La Iglesia del municipio de Las Guaranas de Duarte, próximo al colmado de Ciano, 3 personas fueron detenidas transportándose en un vehículo, según el Ministerio Público, con 2 fusiles sin seriales, los cuales portaban sin ningún tipo de documentos. Añadieron que datos de los procesados arrojaron que estaban vinculados a una investigación de la provincia Hermanas Mirabal. Cuando hablamos de fusiles, o se tratan de personas que están teniendo contacto con redes que se dedican a la distribución y fabricación de las mismas, o se tratan de personas que están preparadas para cometer hechos
o delitos mayores, porque estas armas están sencillamente destinadas en este país a ser portadas por militares y Policía Nacional. Asegura que al presentar la solicitud de medida de coerción, pese a la gravedad de los hechos, el juez Darwin López decidió no imponer prisión. Nos estableció que entendía que como estos ciudadanos no tenían tipos penales anteriores, podían presentarse o continuar la investigación bajo otro tipo de medida, decidiendo imponer la garantía. Se supone que el juez debe exponer en su decisión cuáles son las razones de hecho y de derecho que pueden justificar lo decidido. El magistrado Claudio Aníbal Medrano es el juez coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y presidente de la Corte de Apelación. Y ese es un ámbito en el que yo no tengo poder jurisdiccional que no sea cuando yo subo a la corte a conocer y decidir si el juez decidió bien o decidió mal. Puede que revoquemos o confirmemos la decisión. ¿Ha recibido quejas usted verbal o por escrita a la corte con relación a los hechos que se están produciendo con respecto a las medidas de coerción y esas garantías económicas y esas presentaciones periódicas en donde el Ministerio Público dice que son faltas graves? Sí, claro. Yo soy un juez de 30 años y desde el año 2007 yo soy el presidente de la Corte. Y obviamente que vendrá una preocupación de algún ciudadano, de una parte de un proceso. Dentro de esa parte, una de las partes es el Ministerio Público. Ese es Kelvin José Santos, mi hijo. A María Enríquez, la violencia le arrebató 2 hijos. Y el 29 de enero del 2018 me lo mata. Se trató de una trifulca en este centro de expendio de bebidas localizado en Pimentel, entre su hijo Kelvin Santos Enríquez y los hermanos Joel Arismendi, conocido como Moreno, y Hamlet José García. Su hijo terminó con 12 impactos de bala. Cuando ellos van, sale Moreno corriendo y hace así soba la pistola. Entonces viene Hamlet también más atrás y soba, y ahí mismo le hizo Moreno así, pam, pam, pam. Cuando mi hijo jaló, que trató de tirar, no pudo, 12 tiros me le dieron a Alicia, entre los dos. 12 impactos, se lo conté, mire, con esos dedos. Que yo sentí una impotencia y una cosa que yo creía que yo me iba a morir cuando yo fui a la morgue. Se trata de una persona que ha sido sometida a la acción de la justicia por haber cometido un asesinato y se encuentra en la fase del conocimiento del juicio. Se refiere a Hamlet, oriundo del municipio de Castillo. En el momento en que estamos conociendo el juicio, empezamos a recibir denuncias por parte de las personas afectadas, las víctimas y los testigos del proceso, de que esta persona se encontraba realizándole múltiples amenazas y que las realizaba con armas de fuego. Yo trabajo en ese lico y él llega con pistola en mano. Este video muestra a García armado, día en que Pedro José Frías, uno de los testigos en el caso de la muerte, dijo haber sido amenazado por las acciones del acusado. Ahí estoy yo con varios primos míos y un sobrino mío. Él llega al lico, mira el compañero con el que andaba como saca la pistola detrás. Dura un rato allá adentro. Arriba, una segunda. Yo entro para el licor y ahí es cuando él baja con pistola en mano y una globo en la mano, un perne largo. Pero ahí donde se observa. Frías narró el por qué se sintió intimidado. Porque él siempre ha dicho que como él quitó uno de medio, él puede quitar a otra gente más de medio. Sentí un poco de temor porque imagínese, iba armado y se quedó mirándome. Si, por ejemplo, yo me muevo o algo, él iba a dar con todo. Cuando me paro en el frente de la casa del amigo mío, viene ese carro bajando, un Honda Accord negro, se para, veo que se desmonta una persona, todavía no lo estoy viendo bien. Entonces, cuando viene hacia mí, me doy cuenta que entonces viene con su pistola en mano. Me dice que yo le vivo tirando fotos donde quiera que está. Yo le dije que porque yo tengo que tirarle fotos
si a mí no me interesa su vida. Ramón González de la Cruz también narra fue amenazado por García. Entonces de una vez agarró y sobó y me encañonó, me puso la pistola en la boca. ¿Qué no decir de un individuo que se encuentra en el desarrollo del conocimiento de un juicio, que se encuentra amenazando víctimas y testigos de este proceso y que está actuando de una manera reñida con la sociedad? Estando en libertad condicional por la muerte de Santos, a García, según la Fiscalía de Duarte, se le ocupó un fusil calibre .308 con su cargador y 20 cápsulas para el mismo, una pistola Glock calibre .45 con su cargador y 9 cápsulas y una pistola calibre .38 también con su cargador y 11 cápsulas. Yo dije, bueno, gracias Señor, ya va a empezar a pagar. Eso fue lo que yo pensé, porque yo nunca en la vida podía pensar de que lo iban a soltar, así, allanándole su casa y encontrándole las armas que él portaba en su casa. Solicitamos medida de coerción en contra del mismo, de prisión preventiva. Casualmente el mismo juzgador también se encuentra dentro de este proceso y el juzgador entonces atina a establecer que consideraba que si bien esta persona tenía antecedentes penales, esta persona no poseía una condena definitiva y que en ese orden entendía que aún encontrándose él mismo en la etapa de juicio de fondo y que dejaba claro que lo que intentaba no era más que evitar que las víctimas y los testigos declararan en el proceso. El mismo juez Darwin López, de atención permanente del Distrito Judicial Duarte, impuso como medida de coerción el pago de una garantía económica de 100,000 pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica por espacio de 6 meses. ¿Qué usted considera una falta grave? Por ejemplo, una persona que sea detenida con 2 fusiles, por ejemplo, y que además esté en un proceso de juicio de fondo por un homicidio y en ese proceso de juicio de fondo esté amenazando a los testigos y vinculados en ese caso. Bueno, usted está describiendo una situación grave. Usted está describiendo una situación grave. Pero yo no he tenido una queja de alguien que me dice que está pasando algo así concreto y que yo entonces tenga que actuar. Si eso yo recibo una queja en ese sentido, bueno, la pasaría hacia adelante. La justicia de este país es mala, pero como la de San Francisco de Macorís. Mire, yo es porque me he pegado de Dios, que he podido seguir con 2 procesos juntos, que me mataron 2 hijos. Me matan a Kelvin 29 de enero del 2018 y a Wanderson porque era el otro testigo, que ellos, ¿saben lo que le dijo el abogado de ellos? Ese testigo va a ser que lo va a hundir a ustedes. Y mis hijos estaban todos siendo perseguidos, pero más Wanderson. Para Enríquez aún no hay consuelo. No hay día del mundo y noche que yo no llore, a veces hasta por la calle, en una guagua, donde sea, llorando, en pensar de la forma que me lo mataron, que me lo quitaron y cómo andan ellos para arriba y para abajo. El asesinato de Kelvin Santos y su hermano no han pasado desapercibidos. Las protestas de la comunidad no se hicieron esperar. En breve, las denuncias que han llegado a la Inspectoría del Poder Judicial, que investigan y cuántas sanciones se han dado en los últimos 3 años. Este es El Informe con Alicia Ortega. 3 casos de confiscación de armas de alto calibre y pistolas en 2 meses en la provincia de Duarte. El tercer hecho ocurrió en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, próximo a un supermercado en San Francisco de Macorís, ocupándosele a 4 personas, según las autoridades, 4 pistolas sin documentos, sus cargadores y equipos de comunicación. En el mes de marzo nos llega un tercer caso
también en circunstancias muy parecidas de personas que se conducen en vehículos que además portan radios de comunicación, lo cual indica obviamente que se dirigían a la comisión de un hecho punible y que entonces por esto tenían comunicación, trataban de mantener comunicación de una manera que no pudiesen dejar rastro vía telefónica del lugar en el que se ubicaban. Entre los acusados se encontraba Wilman González Paulino, que contaba con libertad condicional. Sometemos a estas personas a la solicitud de medida de coerción. ¿Qué sucedía con estos imputados? Estos imputados tenían casos anteriores y uno de los imputados en particular poseía una condena y se encuentra bajo una libertad condicional. En este caso, también el juez Darwin López, del Juzgado de Atención Permanente de Duarte, impuso una medida de coerción de 500,000 pesos en efectivo y presentación periódica por 6 meses. López, quien inicialmente accedió a una entrevista con el Informe, luego declinó. En estos 3 casos en particular, se trata de un mismo juez que ha tomado este tipo de decisión y nosotros precisamente hacíamos el silogismo porque decíamos, el juez en un primer caso establece que lo tomaba la decisión porque no tenía antecedentes penales. En un segundo caso le presentamos a una persona con antecedentes penales, entonces el juez dice que la decisión no era definitiva. Y en un tercer caso le presentamos a la persona con la decisión definitiva y entonces el juez dice que tampoco tiene la facultad para decidir la prisión de esta persona por la condicional que poseía. En este último caso, con fecha de marzo, el Ministerio Público apeló la decisión y aún no les han fijado audiencia. Igualmente, en el caso de enero de Las Guaranas, la apelación fue sometida el 31 de ese primer mes del año y más de 10 meses más tarde tampoco se ha fijado fecha de audiencia. El Ministerio Público apeló todas estas decisiones. Sin embargo, la Corte, por la razón que sea, no le fija fecha para esos casos. ¿Que no les fija fecha? Sí, todavía No. tienen una apelación, tienen una apelación de enero. No. Estamos ya en diciembre, no se le ha fijado fecha. No, podría ser esto. Mire, sobre todo cosas que se refieren a medida de coerción. Ayer conversábamos nosotros los jueces unos con otros. Algunos decían, como a modo de consejo a quien preside, que si es eficaz lo que estamos instruyendo en el sentido de que las medidas se fijen en las 48 horas, porque el viernes estamos fijando cosas. Bueno, si un asunto llega y se puede vencer... 10 meses... No ha sido así. Lo que usted dice de los 10 meses, eso es imposible. Eso es imposible que haya sucedido estando el asunto en la Corte de Apelación. Bueno, está, porque inclusive tengo la copia de la apelación, de la fecha. Yo le pudiera dar el número de ese caso para que usted me averigüe qué ha pasado. Con mucho gusto. Vía telefónica, Medrano dijo a El Informe que el caso no ha entrado como recurso a la Corte porque uno de los 3 imputados, Jorge Luis Santiago, no ha sido notificado. Añadió que eso no debe pasar, sino que debe fijarse de una vez a la mayor brevedad posible. Nosotros hemos presentado varias solicitudes de investigación a distintos jueces de esta demarcación, las cuales hemos dirigido no solamente a la Inspectoría del Poder Judicial, sino también al Consejo del Poder Judicial, por unas actividades constantes que se presentan en la jurisdicción de San Francisco de Macorís. No es solamente con respecto a que se solicite una medida de coerción con respecto a un hecho gravoso, sino es que por criterio de la Corte de este departamento, aquí nosotros le colocamos 11 casos. En una comunicación de marzo dirigida a la directora de persecución del Ministerio Público, con copia al entonces director de Inspectoría, la Procuradora Fiscal de la provincia Duarte informa sobre los escritos de actuaciones de jueces de jurisdicción de la Regional Nordeste y solicitud de investigación a la Inspectoría y Consejo del Poder Judicial.
En el documento, la magistrada Rodríguez denunció 11 casos, incluyendo los 3 con armas de fuego de alto calibre. Con lo que les quiero indicar que esta es una situación que se presenta en toda la regional nordeste, dígase Samaná, Nagua, Salcedo y San Francisco de Macorís. Inclusive las personas son condenadas y el tribunal la mantiene en libertad. Ordena una condena de una persona y mantiene la libertad de esta persona, poniendo en peligro la integridad física de esas víctimas y de estos testigos que se presentan a establecer la afectación que han recibido por parte de estos imputados. Es que cuando esos casos llegan como informe a mí y llegan al Consejo del Poder Judicial, en realidad yo no tengo que intervenir, sino el Consejo, porque es que el Consejo es el órgano de disciplina del Poder Judicial. Y cuando el Consejo está apoderado, yo como presidente de la Corte ya lo que estoy es atento a qué decide el Consejo. El Consejo es el que puede suspender un juez, el Consejo que puede trasladar un juez, es el que tiene el poder de sancionar. Sí, ciertamente tenemos conocimiento de esos informes a los que usted hace alusión. Jacinto Castillo Moronta es el inspector general del Poder Judicial. Ciertamente estamos apoderados de algunas de esas decisiones. De hecho, la fiscal de San Francisco de Macorís nos ha apoderado de algunas. Hay algunos de esos casos que tienen consejero de la instrucción, hay otros que están en proceso de investigación y hay otros que ya se han cerrado. Es decir, que todo lo que se ha presentado como denuncia se investiga y se le da una respuesta. Castillo Moronta dice que en 2019 recibieron unas 600 denuncias contra empleados, incluyendo jueces, alguaciles ordinarios, letrados y oficiales públicos. La cifra, dice, bajó a la mitad en 2020 por la pandemia, pero nuevamente aumentó en 2021 y este año. Es importante que sepa, Alicia, que en los últimos 3 años el Consejo del Poder Judicial ha conocido 20 audiencias a jueces, 20 audiencias. De esas 20 audiencias, solo en un caso, solo en uno, no se impuso sanción. En los últimos 3 años, de los juicios disciplinarios que se han conocido, se han llevado a cabo 6, 7 destituciones y se han llevado a cabo otras tantas suspensiones. Un levantamiento de sospechosos detenidos por el porte ilegal de armas de fuego realizado en octubre por la Dirección General de Inteligencia, DINTEL, da cuenta que de 74 casos con pistolas, escopetas, revólveres, fusiles y ametralladoras, entre otras, 62 fueron sometidos. De estos casos, 45 fueron beneficiados con libertad bajo fianza o garantía económica, casi un cuarto en Santiago y otro 20% en La Vega. Otros 4 casos fueron favorecidos con presentación periódica, el 75% de estos en La Romana, y a 6 les dieron libertad pura y simple. Esto resulta gravísimo, es un tema que nosotros como Ministerio Público no solamente hemos manifestado a nuestros superiores, sino que nosotros los hemos referido en varias instancias y en diversos escenarios, porque entendemos que es un tema a tratar, a trabajar y a que tenga oportunidades de mejora, sobre todo para la provincia de San Francisco de Macorís, que entendemos merece grandes y mejores sitiales de justicia. Nos preocupa bastante que decisiones como estas se estén dando de manera ligera en casos de tanta magnitud y de tanta complejidad. Proyecciones iniciales de las autoridades podrían indicar que en los distritos judiciales en los que se otorga la libertad a los imputados de microtráfico sin importar antecedentes ni comportamiento procesal de los mismos, son los que tienen más alta tasa de criminalidad. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos aquí en Noticias SIN. Espero me acompañe.